Voy a mostrarles cómo conseguir la tabla perfecta, con sus caras totalmente rectas y a escuadra, con la que va a ser un placer trabajar. Normalmente, cuando compramos madera cerrada nos encontramos con tablas como esta, las cuales tienen deformaciones y una textura áspera que no permite ver los detalles. La mejor herramienta para revisar una tabla es la escuadra. Acá se ve claramente que esta tabla en la cara tiene una curvatura y que respecto al canto está totalmente fuera de escuadra. Ya conociendo los defectos en la tabla, podemos continuar con el proceso de maquinado. Yo recomiendo hacerlo en el siguiente orden. Primero debemos tronzar la madera. Esto hace referencia a hacer cortes transversales, en este sentido, con el objetivo de tener piezas más manejables y ajustadas al tamaño de nuestro proyecto. El tronzado puede hacerse de muchas maneras, con un serrucho, con una sierra circular, inclusive con una motosierra, pero existe una máquina que está específicamente diseñada para esta tarea y esta es la sierra ingleteadora. Esta máquina está pensada específicamente para hacer cortes transversales, bien sean a 90 grados o con angulaciones en este sentido, en este otro o en los dos simultáneamente si es el caso. En este caso la ocuparemos a 90 grados. Primero debemos marcar la tabla. Yo aquí la tengo marcada por aquí para eliminar esta grieta. Siempre recomiendo hacer las medidas sobredimensionadas. Es mejor tener un exceso de material y después ajustarnos a las medidas finales de nuestro proyecto. ¿Qué consideraciones debemos tomar en la ingleteadora? La primera es que la tabla siempre debe estar bien apoyada contra la mesa y contra el tiento, de esta manera que no haya movimiento, ya que el sentido de rotación de esta herramienta, que es hacia allá, al hacer contacto con la tabla, si esta tiene espacios, haría que se pegue muy duro hacia atrás. Y esto puede ocasionar accidentes muy graves. Por ejemplo, si tenemos nuestra mano aquí, puede machucarnos muy duro y simplemente el sonido del golpeteo puede asustarnos, por lo cual podemos liberar la mano y tocar el disco sin querer, lo cual puede generar un accidente muy grave. A la hora de operar esta herramienta es muy importante tener claro que no podemos usar mangas ni accesorios o elementos en nuestros brazos o muñecas. Debemos usar elementos de protección auditiva, protección visual. Para sujetarla lo haremos de esta manera. Esta mano debe ir siempre haciendo presión hacia abajo y hacia el tiento. Y con la otra mano vamos a bajar lentamente hasta hacer contacto con la sierra. Como con todas las herramientas de corte, debemos prenderla y después hacer contacto. Nunca podemos accionar la máquina con el disco haciendo contacto contra el material que estemos cortando porque esto podría generar un accidente. Entonces, cortemos. Listo, ya tenemos nuestra tabla tronzada, entonces podemos continuar con el proceso de maquinado. Ahora vamos a la canteadora. En esta máquina vamos a hacer que una cara y un canto sean totalmente rectos, planos y a escuadra. Al proceso de hacer una cara se le conoce como planear y al de hacer un canto se le dice cantear. Por eso esta herramienta se conoce como planeadora o canteadora. Voy a enseñarles cómo operarla con la máquina apagada para que vean qué consideraciones se deben tener. Lo primero es que ajustemos el tiento según el ancho de nuestra pieza. En este caso está bien, o sea que lo podemos dejar ahí. Lo segundo es el sentido de la fibra de la madera, el cual debe estar relacionado al sentido de giro de la máquina, en sentido horario. De esta manera lo que conseguiremos es que la tabla va a vibrar menos, va a ser más fácil de controlar y el acabado será mucho más prolijo. Entonces ponemos nuestra tabla en el sentido que definimos y ahora debemos definir qué cara es la más estable. Tomando como referencia una superficie plana, en este caso la mesa de la planeadora, ponemos nuestra tabla y con la mano hacemos este movimiento. Y ahora lo hacemos en la otra cara. Como se pueden dar cuenta, esta cara es mucho más estable ya que no tiene movimiento. Entonces voy a maquinar esta cara. Reviso el sentido de la fibra, aquí está bien en este sentido. Aquí les dejo un esquema para que les quede claro cómo se debe poner. Y ponemos nuestra tabla de la manera en que ya definimos la disposición. Entonces les voy a enseñar cómo poner las manos. La mano delantera debe estar más o menos a 10 centímetros de la testa. Y la mano trasera más o menos por aquí. Este proceso también se puede hacer con un empujador, pero como característica debe tener una pestaña atrás, ya que el empujador debe hacer una presión desde atrás
como empujando y no hacia abajo, ya que esto puede generar, creemos, deformaciones en la madera. Ponemos nuestra mano delantera a los 10 centímetros de la testa y empezamos a aproximarnos lentamente. Una vez pasemos el área de corte, seguimos empujando y haciendo presión hacia abajo con nuestra mano delantera, ya que la referencia va a ser la mesa de salida. Aquí solo vamos a empujar, no a hacer presión hacia abajo, hasta que continuemos, y cuando salgamos de la mesa terminamos la planeada. La manera de hacerlo sin empujador es la siguiente: ponemos nuestra mano delantera nuevamente a 10 centímetros de la testa y la mano trasera por aquí. Nos aproximamos nuevamente lentamente al área de corte, y una vez la pasemos, cuando nos demos cuenta que nuestra mano delantera pasa totalmente el área de corte, podemos soltar la mano trasera y seguimos haciendo presión hacia abajo y hacia adelante con la mano delantera. Cuando hayamos pasado más o menos un espacio en donde quepa nuestra mano trasera, vamos a hacer este movimiento, avanzando así. De esta manera podemos conseguir planear tablas muy largas. Entonces, ahora hagámoslo con la máquina prendida. Pongo los elementos de protección y encendemos la máquina. Ya nuestra tabla está muy bien. Acá les voy a dar un súper consejo. En la planeadora no es importante que tengamos toda la tabla perfectamente planeada. Como pueden ver, aquí tiene estos dos defectos, pero la tabla ya podemos comprobar que es totalmente estable y no tiene movimiento en ningún lado. Entonces podemos parar de hacer esto en la planeadora y en la siguiente máquina, que es el cepillo regresador, podemos continuar este proceso, lo cual nos va a ahorrar mucho tiempo. Ya tenemos una cara, ahora lo siguiente es hacer un canto. El proceso para hacer el canto es diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero es que, a diferencia de la planeada, en donde hacemos presión hacia abajo, en el canto debemos hacer presión lateral, ya que debemos lograr una escuadra entre la cara y el canto. Para eso vamos a usar el tiento. Lo primero que debemos hacer es correr el tiento hacia adelante. Para esto no necesitamos toda la mesa, entonces es más seguro tenerlo acomodado según el proceso que estemos haciendo. También debemos revisar que el tiento esté perfectamente a escuadra, o sea, perpendicular respecto a la mesa. Para eso vamos a ocupar la escuadra combinada. Ponemos de esta manera y revisamos que esté bien aquí. Es que aquí está bien y aquí está bien. Entonces no tengo que calibrarlo. Ahora les voy a explicar cómo debemos operar esta máquina a la hora de hacer un canto. Nuevamente es importante saber el sentido de la fibra y ponemos nuestra tabla apoyada contra el tiento. Con la mano delantera vamos a hacer presión hacia el tiento y con la mano trasera, con esta forma, con el puño apretado y haciendo como esta forma de ganchito entre el pulgar y el índice, vamos a generar esto, que es con lo que vamos a empujar, así. Siempre con el puño cerrado, nunca podemos tener los dedos sueltos. Nos vamos a poner entonces puño cerrado, pulgar y índice, y nunca presión hacia abajo porque podemos deformar más la tabla. Con esta otra mano la vamos a poner en forma de canoa, así, con los dedos cerrados. Vamos a hacer presión hacia el tiento y vamos aproximándonos lentamente hasta el área de corte. Una vez pasemos el área de corte, esta mano se va a quedar quieta y estática más o menos a 15 centímetros y la de atrás va a seguir empujando, mientras esta deja correr la madera, así, hasta el final. De esa manera es como debemos cantear. Voy a hacerlo nuevamente para que lo vean. Mano delantera, mano trasera, nos aproximamos, la mano se queda quieta y permite que corra la pieza y llegamos al final. Una cosa, se me olvidaba, la cara que acabamos de cantear es la que debe ir como referencia contra el tiento. Entonces hagámoslo.
Listo, ya tenemos nuestra tabla preparada con la cara y el canto a escuadra. Un consejo muy importante que les puedo dar es que en la canteadora nunca usen tablas muy pequeñas, ya que al no ver las cuchillas mucha gente se confía y esta máquina es peligrosa y quita dedos. Siempre tenemos que tener nuestras manos lo suficientemente alejadas del área de corte. Ahora vamos a continuar en el cepillo regruesador, en donde haremos la cara restante y terminaremos de hacer esta que nos faltó un poco en la planeadora. Acá les voy a dejar un video en donde explico exactamente el uso, funcionamiento y las partes de estas dos máquinas, el cepillo regresador y la canteadora. No se lo pueden perder. En el cepillo regresador vamos a hacer la cara restante, que esta quede plana, recta y paralela respecto a esta. ¿Qué consideraciones debemos tener en esta máquina? Es una máquina mucho más sencilla de manejar que la planeadora, ya que una vez la alimentemos, ella va a hacer el movimiento automáticamente hasta la salida de la tabla. Consideraciones de seguridad, básicamente es una. Esta herramienta es muy segura, ya que está escondido del área de corte, pero a la hora de la tabla salir, lo que puede pasar es lo siguiente: mete por aquí y sale. Cuando nosotros vamos a recibir, puede uno estar despistado y tener el dedo aquí. La máquina va a seguir empujando y si nos presiona el dedo, machuca muy duro. Créanme que les puede partir el dedo. Deben tener mucho cuidado con eso. Nunca meter sus manos ni sus dedos aquí, porque la máquina sale y es muy grave el accidente. ¿Cómo debemos alimentar esta máquina? Lo primero es saber el espesor que tenemos. Entonces, tomamos la regla y medimos. En este caso, en la parte de adelante tenemos 4,4 y en la parte de atrás tenemos 4,5. Entonces la máquina la vamos a ajustar a 1 milímetro menos de la medida mayor. En este caso 4,5 menos 1 la vamos a poner a 4,4. ¿Qué otra consideración importante? Nuevamente tenemos que tener muy claro el sentido de la fibra. En este caso el cepillo gira así. Entonces nuestras fibras deben ir en este sentido. Marcamos con una X la parte de adelante. Debemos alimentar el cepillo. En este caso, la cara que vamos a maquinar debe estar apuntando hacia arriba. Esta es una de las principales diferencias entre estas dos máquinas. En la planeadora el área de corte está abajo y en el cepillo está arriba. Por lo que debemos poner la tabla rectificada hacia abajo como referencia y lo que vamos a manejar debe ir hacia arriba. Entonces, hagámoslo. Vamos a ajustar aquí la medida a 4,4 milímetros. Ahí estaría bien. Bloqueo el cepillo para que no se mueva o se descalibre la altura por la vibración. Elementos de seguridad auditiva muy importantes. Los cepillos suelen sonar muy duro. Recomendable que siempre los tengamos conectados a un sistema de extracción, ya que esta es la máquina que más virutas bota del taller. Va a salir lloviendo a serrín cuando la usemos si no lo tenemos conectado. Una última cosa que les puedo mencionar es que los cepillos tienen usualmente una caja de transmisiones con dos velocidades. La velocidad más lenta dejará las piezas más prolijas y la más rápida desbastará más rápido y será más eficiente. Yo recomiendo siempre, cuando vamos a ver una tabla como esta, usarla a la velocidad rápida. Ya si queremos que la tabla nos quede muy perfecta, lo ponemos a la velocidad más lenta, pero una vez hayamos quitado toda esta aspereza. Entonces, hagámoslo. Ya tenemos esta cara totalmente perfecta y paralela respecto a la referencia que fue esta. Ahora, como ya tenemos esto así rectificado, podemos usarla como referencia para terminar lo que nos faltó en la planeadora. Entonces vamos a hacerlo. Listo, esta tabla quedó perfecta en sus dos caras. Hasta consejos nos da. Suscríbete ya mismo a este canal. A una tabla así de perfecta hay que hacerle caso. Ya tenemos una cara perfecta, otra también totalmente paralelas y a escuadra con este canto.
Solo nos falta este canto y lo vamos a hacer en la sierra de mesa. Pero se preguntarán, Nico, ¿y por qué no hacemos este canto en la canteadora? Esto se puede hacer, pero seguramente no va a quedar muy bien, porque en esa máquina no hay nada que nos garantice que los dos cantos van a quedar paralelos. En cambio, en la sierra de mesa sí, ya que vamos a tomar el canto que tenemos como referencia y lo vamos a pegar sobre el tiento, lo que va a garantizar que el corte va a quedar perfectamente paralelo el uno al otro. Si lo hacemos en la planeadora, podemos terminar con una tabla con forma de cuña. ¿Qué consideraciones debemos tener en esta máquina? La primera es la altura del disco. Siempre debemos cuadrarla a que sobresalga solamente más o menos un diente sobre el material que estamos cortando, como en este caso. Mucho disco puede ser peligroso. Otra consideración importante es el movimiento. En la sierra de mesa siempre debemos procurar que el movimiento sea totalmente lineal en este eje de comienzo a fin. No podemos permitir movimientos en ese sentido, ya que esto acarrearía un accidente muy grave y muy común en la sierra que se llama el pateo. Cuando nosotros vamos andando en la sierra, si la tabla se mueve en esta manera, lo que va a hacer es que el sentido de rotación del disco va a mandar la tabla hacia nosotros, lo que nos puede pegar muy duro y nos puede lesionar. Y asimismo, si tenemos la mano en este punto, este movimiento puede mandar nuestra mano al disco y eso es un accidente fatal, una catástrofe total. ¿Cómo debemos operar esta máquina? Lo primero que debemos hacer es, con esta mano vamos a ejercer presión lateral en este sentido hacia el tiento. La ponemos aquí y con esta otra vamos a empujar hacia adelante. Siempre recomiendo usar un empujador en la sierra de mesa. Es muy útil y nos puede salvar de muchos accidentes. Esta mano haciendo presión hacia acá, esta otra va a empujar hacia adelante. Vamos avanzando lentamente hasta entrar en contacto con el disco. Cuando nuestra mano izquierda, que es la que está haciendo presión lateral, alcance a este punto, se llama la garganta de la sierra. Ese es el punto máximo en el que nuestra mano puede pasar. Entonces se queda ahí. En ese momento va a seguir ejerciendo presión lateral, pero va a dejar correr la pieza así, de esta manera. Entonces, presión lateral y vamos hacia adelante. En este punto cogemos el empujador y terminamos el corte hasta el final. Cero mangas, elementos de seguridad visual, seguridad auditiva. Revisamos el ancho de corte. No necesitamos cortar mucho, con que cortemos 2 milímetros del ancho del disco está perfecto. Entonces ahí está perfecto. Alistamos nuestro empujador en este lado y hagámoslo. Ya nuestra tabla tiene dos caras y dos cantos, paralelos, perpendiculares y totalmente rectos. El siguiente proceso, ¿cuál es? Es ir nuevamente a la sierra ingleteadora, en donde vamos a cortar las dos testas, ya que en este momento tenemos unas referencias perfectas, por lo cual el corte que hagamos nos va a garantizar escuadra también en las testas. Finalmente volvimos a la sierra ingleteadora. En este punto podemos poner cualquiera de los dos cantos como referencia, ya que estamos seguros de que están perfectamente rectificados. Entonces el corte va a quedar a escuadra. Aquí vamos a hacer las dos testas, esta y esta, que son las dos caras que nos hacen falta. ¡Listo! Como les prometí, ya tenemos la tabla perfecta, con sus 6 caras totalmente planas, paralelas y a escuadra entre ellas.